Los miembros de la comunidad académica, administrativa, miembros del PAPIEMS, de los 28 planteles del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México que nos acompañan en esta transmisión. Le damos la más cordial bienvenida a la primera transmisión del año 2026. Retomamos el ciclo de conferencias Soy docente, soy EMS, con la plática titulada Arqueoinstrumentación Astronómica Mesoamericana, Física, Horizonte y Legado Científico Vivo, impartida por la ingeniera Beatriz Regalado Bautista, de TEI del plantel Tlalpan 1. La astronomía fue, para las civilizaciones mesoamericanas, muchísimo más que una práctica ritual o simbólica. Constituyó un sistema de observación, medición e interpretación del cosmos profundamente ligado al desarrollo de los conocimientos matemáticos, físicos y tecnológicos. En este marco surge la arqueoinstrumentación astronómica mesoamericana, entendida como el conjunto de dispositivos, edificaciones y configuraciones diseñadas para registrar fenómenos celestes con notable precisión. Reconocer el legado astronómico mesoamericano no solo amplía la comprensión de la física y la astronomía, sino también reafirma la vigencia de un conocimiento científico vivo capaz de dialogar con la ciencia contemporánea y enriquecer la formación integral de nuestras y nuestros estudiantes. Para hablar más del tema, nuevamente saludo a la ingeniera Beatriz Bautista Regalado. Ella es docente, tutora e investigadora en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, integrante de la Academia de Física, además de contar con 2 décadas de experiencia en docencia, investigación educativa, divulgación científica con enfoque social, patrimonial y de frontera. Desde el año 2005 desarrolla proyectos que articulan la física, la astronomía, luz, ciencia, Mesoamérica, tecnología avanzada y cultura científica, orientados a formar ciudadanía científica con identidad. Es coordinadora del programa espacial del IEMS y promotora de experiencias educativas que vinculan estudiantes y docentes con grandes proyectos internacionales de ciencia. Es fundadora y coordinadora del Club de Ciencias Senderos de Quetzalcóatl, un espacio transdisciplinario que integra y alberga proyectos como Ciencia Mesoamericana, Luz y Sombra, la sociedad, así como la línea de la sismología educativa, fortalecida mediante la formación especializada en esta disciplina. Desde este club, la ciencia se vive como una experiencia integral que conecta el territorio, memoria ancestral, observación experimental y tecnología contemporánea. Ha impulsado proyectos emblemáticos como la megaobservación del paso cenital del Sol en el Castillo de Chapultepec durante el año y el Día Internacional de la Luz, la Masterclass estudiantil del CER y EMS en colaboración con investigadores internacionales y la participación continua del IEMS en la Noche de Estrellas, la Semana Mundial del Espacio y las primaveras de ciencia en el Fondo de Cultura Económica. También es responsable del Libro Club Paso Cenital del Sol, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y ha sido dictaminadora y jurado en el concurso Leamos la Ciencia para Todos. Su visión educativa concibe la ciencia como un proceso humano, histórico y cultural, capaz de dialogar con el arte, el territorio, la memoria y la tecnología avanzada, contribuyendo a una educación pública con identidad, excelencia académica y compromiso social, todo esto alineado con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Antes de darle la palabra a la ingeniera Beatriz, vamos a compartir con ustedes un video que nos hizo favor de proporcionar y que de igual manera está montado en el portal de Contacto Innovación. Adelante con el video. El miotli o tocado calendárico. En la visión mesoamericana del tiempo y del cosmos, el miotli, del náhuatl miot, corona o diadema, no es solo ornamento, es tiempo ceñido a la cabeza. Al portarlo, el calendario no se contempla, se habita. El cuerpo se vuelve medida y quien lo porta se alinea con el orden del cielo, asumiendo una responsabilidad cósmica. Su materialidad significativa corresponde al signo del año en la cuenta del tiempo mesoamericano. Visto desde arriba, el miotli revela una cruz eje, semejante a un plano cartesiano. Visto de lado, un triángulo truncado y un trapecio forman su sistema referencial.
Colocado sobre una superficie nivelada, el miotli dialoga con la luz y la sombra, funcionando como un instrumento de observación astronómica de alta precisión y notable sofisticación, muy lejos de ser un simple reloj solar. El uso implica mover y alinear el miotli hasta encontrar la menor sombra con el trapecio. La arista truncada permite marcar con precisión las hipérbolas que la sombra sigue a lo largo del día. En los solsticios, la curva alcanza su máxima excentricidad. En los equinoccios, la trayectoria de la sombra se vuelve recta. En los días del paso cenital del Sol, la sombra del miotli forma una cruz de anchura mínima justo al mediodía solar. Así, el miotli se revela como un instrumento heredado desde el preclásico y refinado por los pueblos toltecas y mexicas, testimonio de una ciencia altamente sofisticada en la que medir el cielo no era abstraerlo, sino integrarlo a la vida ritual, social y ética. Arqueoinstrumentación astronómica mesoamericana, del horizonte al modelo físico, ciencia, tiempo y futuro. Este título nombra una idea fundamental. La ciencia comienza cuando el ser humano decide medir el cielo y convertir esa observación en conocimiento. En Mesoamérica, mirar el cielo fue un acto científico. No se trató de contemplación, sino de medición rigurosa del tiempo para organizar la vida colectiva. Hoy, como docente del IEMS, y a 700 años de la fundación de la Gran México Tenochtitlan, presentamos esta investigación como una afirmación clara. México no solo enseña ciencia, la hereda, la transforma y la proyecta hacia el futuro. Y para sostener esta afirmación es necesario volver a la pregunta fundamental. ¿Qué es la ciencia? La siguiente, por favor. Cuando pensamos en ciencia, solemos imaginar laboratorios lejanos, aceleradores de partículas o grandes telescopios internacionales. Sin embargo, la ciencia comienza mucho antes. Comienza cuando un pueblo observa el cielo, registra el tiempo y convierte la experiencia en conocimiento. Eso hicieron las civilizaciones mesoamericanas durante siglos. No miraron el cielo para contemplarlo, sino para medirlo, comprenderlo y organizar la vida. Hoy quiero mostrar que esa ciencia no pertenece al pasado, es una ciencia que dialoga plenamente con la física contemporánea y con los grandes proyectos científicos del mundo. Por eso, lo que sigue no es solo una exposición académica, sino un posicionamiento. La siguiente, por favor. Arqueoinstrumentación astronómica mesoamericana. Esta conferencia se presenta como el producto de la investigación del año sabático y está centrada en instrumentos de observación como el miotli y los dardos de Xochicalco, con los que se registraban fechas propias de Mesoamérica, además de solsticios, equinoccios y pasos cenitales a partir del horizonte. El libro, Códice 73 del IEMS Ciudad de México, es un viaje educativo, cultural y científico por la medición del tiempo solar y trabajos en proceso como es los discos del Observatorio de la Gruta del Sol de Xochicalco y más. Lo que veremos no es arqueología del pasado, sino física viva, movimiento aparente del Sol, modelos, medición
error, validación y representación. Si hablamos de física viva, entonces es necesario formular con claridad la pregunta que sostiene este proyecto. La que sigue, por favor. ¿Qué ocurre cuando la educación científica reconoce que también tiene raíces? La pregunta guía de esta ponencia es sencilla y profunda. ¿Qué ocurre cuando la educación científica reconoce que también tiene raíces? Mi propuesta es clara. Integrar la ciencia mesoamericana al currículo de física no es un gesto cultural. Es una estrategia académica alineada con la Agenda 2030 de la UNESCO para el Desarrollo Sostenible, capaz de formar estudiantes que comprendan que el universo forma parte de su vida cotidiana y su responsabilidad con él. Desde aquí, desde el aula, México vuelve a mirar el cielo, no para repetir el pasado, sino para construir futuro. Esta mirada al cielo no es metafórica, es una postura científica. La siguiente, por favor. Las civilizaciones mesoamericanas observaron el cielo de manera sistemática, registraron patrones y validaron esos registros en el tiempo. Cuando decimos que la ciencia mesoamericana fue experimental, no hablamos de experimentos de laboratorio, sino de algo igualmente riguroso, experimentación en el tiempo. El sol se observa todos los días, pero solo se comprende cuando esas observaciones se repiten, se comparan, se verifican año tras año. Las civilizaciones mesoamericanas establecieron puntos de observación, diseñaron instrumentos y arquitectura. Comprobaron que ciertos fenómenos como solsticios y pasos cenitales ocurrían siempre en las mismas condiciones. Esa repetición controlada, esa verificación cíclica, es lo que convierte la observación en experimento. Y eso, en cualquier lugar del mundo, se llama ciencia. Esto hicieron las civilizaciones mesoamericanas durante siglos. Cuando el horizonte se convierte en instrumento, el cielo deja de ser un misterio y se transforma en conocimiento compartido. Si afirmamos que fue una tradición científica, ahora corresponde mostrar la metodología. Avancemos la diapositiva, por favor. Uno de los conceptos claves de la ciencia astronómica mesoamericana es el calendario de horizonte. No es un calendario escrito, sino observado. Se basa en tres elementos: la posición del Sol, el horizonte natural y la arquitectura integrada al paisaje. Al amanecer y al atardecer, el Sol se desplaza a lo largo del horizonte siguiendo un patrón anual regular y predecible. Al registrar con precisión sus puntos de salida y ocaso, se identificaron solsticios, equinoccios y pasos cenitales con los que se sincronizó el calendario solar. Aquí convergen el principio físico, el movimiento aparente del Sol y el principio metodológico, observación, registro y validación del tiempo. La imagen muestra el calendario al ocaso visto desde el Templo Mayor de Tenochtitlan. Los puntos del horizonte se organizan en intervalos alternados de 36 y 37 días que suman 73. Repetidos 5 veces, completan los 365 días del año. Es matemática precisa alineada con la astronomía. Por eso, este número da nombre al proyecto editorial Códice 73 del IEMS Ciudad de México, porque las preparatorias de la Ciudad de México heredamos una forma de medir el tiempo con ciencia, memoria y rigor. Así, el horizonte se convierte en una regla natural del tiempo y la arquitectura en un instrumento astronómico fijo. El siguiente paso de esta ciencia fue decisivo: llevar el cielo a la altura de la mesa. La siguiente, por favor. Hasta ahora hemos hablado de observar el cielo desde el horizonte,
Pero el paso fundamental es llevar ese fenómeno al plano. El movimiento del Sol que ocurre a una escala astronómica se traduce aquí en elementos simples y medibles, sombras, ángulos y distancias. Aquí está la erudición. Una sombra no solo es un efecto visual, es información geométrica. Su longitud y su dirección permiten registrar el paso del tiempo y reconocer ciclos estacionales. El horizonte deja de ser lejano y se transforma en geometría que puede compararse y repetirse. Aquí nace algo central en la física, el modelo físico, una representación simplificada del fenómeno real que permite observar, medir, registrar, validar y predecir. Así surge la instrumentación a escala humana. Dispositivos simples, accesibles, que caben en el patio de una escuela o sobre una mesa. Esta imagen permite reconocer con claridad el mismo principio que observamos al inicio en el video del Miotli. Es el mismo trazo, la misma lógica de observación, solo que expresada a otra escala. De su izquierda a la derecha vamos a observar que la curva corresponde al solsticio de verano. La siguiente registra el paso cenital. Al centro, la línea recta marcada con piedras cuadradas señala los equinoccios y la última curva corresponde al solsticio de invierno. Lo que antes vimos como un instrumento portátil, el Miotli, aquí aparece fijado al espacio. El movimiento aparente del Sol es traducido en geometría, en sombras que se repiten, se comparan y se registran en el tiempo. Al fondo, un observatorio modelo dialoga con el trazo antiguo, recordándonos que el método es el mismo: observar, medir, modelar el cielo desde la Tierra. Desde esta continuidad científica, la propuesta es concreta: instalar un marcador solar fijo en cada plantel del GEMS, para que las y los estudiantes reconozcan año con año que la física comienza cuando el cielo puede leerse en el cuerpo, en la sombra y el tiempo. Con este principio en mente, pasemos al siguiente instrumento, por favor, la siguiente. El Miotli. Hasta ahora hemos visto cómo el cielo se mide desde el horizonte y cómo ese movimiento se traduce al plano. El Miotli representa un paso más, un instrumento de medición solar con precisión geométrica, diseñado para ser utilizado de manera repetida en el tiempo. No se trata de un objeto simbólico, sino de una forma concreta de registrar el movimiento del Sol mediante relaciones geométricas estables. La imagen que observamos a la izquierda procede del Templo de las Serpientes Emplumadas en Xochicalco. Muestra a un personaje identificado como astrónomo sacerdote. Se encuentra sentado en actitud de observación, portando una bolsa de copal asociada al ritual, y sobre su cabeza el tocado que ha sido interpretado por Digby en 1974 como un instrumento. Este tocado corresponde al signo del año del calendario mesoamericano y está formado por 3 elementos fundamentales: un círculo, un trapecio y un triángulo truncado. En algunas expresiones este triángulo aparece completo, por ejemplo, en la almena de Teotihuacán, como símbolo del tiempo. Frente al personaje aparece una mandíbula y junto a ella un círculo dividido en 4 partes por una cruz. Este binomio es reconocido como el sol devorado o comido, una representación gráfica del eclipse. Uno de los fenómenos más complejos de observar, registrar y predecir. La presencia conjunta del tocado y el observador y el registro del fenómeno celeste sugiere un uso sistemático, controlado y validado en el tiempo de ese instrumento. Hoy el Miotli ha sido reproducido experimentalmente y presentado en espacios académicos y de divulgación científica
en las jornadas astronómicas de la CECITI, en el seminario de la ENA y en la pasada noche de las estrellas. Esto confirma que no estamos frente a un vestigio del pasado, sino ante un instrumento científico mesoamericano cuya lógica puede comprenderse, reproducirse y dialogar perfectamente con la física contemporánea. In mioti, Clasianoli, Tonatiuh, Tlactoli in tonali, el miotli, instrumento para observar el sol, palabra del tiempo. Pero el miotli no fue el único instrumento. En la imagen a la derecha, lo que estoy sosteniendo en mis manos nos conduce al siguiente dispositivo, el instrumento de dardos o almenas solares. Quisiera explicar este instrumento a partir de una experiencia pedagógica concreta. En una actividad con mis estudiantes, les propuse la misión sencilla, pero muy significativa de salir a buscar almenas, marcas, grabados o elementos que pudieran haber tenido una función astronómica. Uno entre ellos, este es parte de sus ejercicios, la almena Tlaloc y otras almenas. Uno de mis estudiantes encontró esta imagen, que es un motivo ornamental que se encuentra en Chichén Itzá. Pero no es solamente un motivo ornamental, sino es un dispositivo de observación solar. Es importante subrayar un punto clave. Hay un grabado que ya se borró en Chapultepec, ya no existe, fue destruido y solamente lo reconocemos en una descripción escrita donde describe este instrumento. La referencia fundamental proviene de Antonio de León y Gama en 1990, quien expone que hacia 1775, retoma el testimonio de don Juan Eugenio Santelices, describe que en una peña del cerro de Chapultepec existía un plano horizontal con un grabado muy preciso. Este plano mostraba 3 flechas o dardos. Bueno, yo he hecho mi interpretación personal y dice que estos dardos formaban ángulos iguales entre sí. Las puntas de estos dardos miraban al oriente y su orientación tenía una función clara. Los dardos laterales señalaban los puntos solsticiales del Sol y el dardo central marcaba el punto equinoccial. En el centro aparecía una especie de cinta que los amarraba a las 3 cintas y dice que había 2 laterales orientadas, una al norte y otra al sur. Una al norte y otra al sur, y cada una con un taladro, es decir, con un hoyito. León y Gama infirió que en este punto se colocaban un hilo vertical cuyo sombreado al mediodía debía de coincidir con la línea central. Ponían 2 palitos en estos hoyitos y los unían a través de un hilo, funcionando como un gnomón para el centro del tiempo solar. Ahora bien, lo que resulta especialmente significativo es que con la ayuda de mis estudiantes fue posible reconocer una almena en el cerrito que guarda una notable semejanza estructural como la descrita por León y Gama. La diferencia es crucial y reveladora. En esta almena, los dardos apuntan ahora hacia abajo, es decir, los puntos por donde el Sol se pone a lo largo del año. Esta inversión de orientación no niega el modelo, al contrario, lo enriquece. Sugiere la existencia de un sistema más amplio de marcadores solares, donde distintos soportes señalan el nacimiento y la muerte del Sol, inicio y cierre del día, ciclos de luz y de oscuridad, todos ellos fundamentales para la organización del tiempo ritual y agrícola. Desde el aula, este ejercicio no solo permitió reconocer un instrumento astronómico, sino también recuperar memoria científica
a partir de lo perdido, demostrando que el conocimiento mesoamericano puede ser reconstruido, comprendido y enseñado cuando se articula la observación, la historia y la experiencia educativa. A esta interpretación se suma la valiosa asesoría del doctor Eric Velázquez, asesor del proyecto y especialista en escritura de glifos mayas del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien ayudó a profundizar la lectura simbólica de la almena del Cerrillo. Desde su perspectiva, el fondo negro, aquí observamos por partes la almena, este fondo negro representa la noche o la oscuridad, es decir, el espacio liminal donde el sol desaparece. Estos rizos laterales, donde se colocan los pequeños palitos, ¿sí? Y para sostener el hilo, simbolizan la montaña achatada, entendida como el lugar de donde nace el sol o a donde va a descansar al final de su recorrido diario. Los dardos representan los rayos solares, marcando con precisión los solsticios y el equinoccio, mientras que el círculo central que observamos es el sol mismo, el eje del sistema de medición y del eje temporal. Esta lectura confirma que la almena no es solo un elemento decorativo, sino es un dispositivo astronómico simbólico donde observación empírica, paisaje y cosmología se integran en un solo instrumento de medición del tiempo solar. La observación solar mesoamericana también se inscribe y se inscribió en la arquitectura. Si son tan amables, avanzamos a la siguiente diapositiva. Arquitectura que mide el tiempo. Xochicalco fue una ciudad observatorio. Su arquitectura integra horizonte, geometría y movimiento solar para medir el tiempo. La Gruta del Sol, con su tiro vertical, permite el ingreso de la luz solo en fechas precisas del año. En esos momentos la luz no ilumina, la luz marca el tiempo. Aquí convergen tres saberes fundamentales: astronomía, al observar el movimiento aparente del Sol; matemática, al trabajar con ángulos y proporciones; y arquitectura, al fijar este conocimiento en piedra. La arquitectura deja de ser solo un espacio habitable y se convierte en instrumento de medición. Cada alineación participa en la lectura del cielo. Así podemos llamarlo con toda propiedad una ingeniería del tiempo, un sistema donde el conocimiento astronómico se traduce en diseño, en medición, y la medición en organización de la vida social, agrícola y ritual. A partir de esta ingeniería del tiempo, continuamos. La siguiente, por favor. Este proyecto de año sabático se desarrolló como un proceso completo de investigación científica, no como una experiencia aislada ni como una exhibición museográfica. El primer trimestre estuvo dedicado a la investigación documental, revisión de fuentes arqueológicas, astronómicas, pedagógicas, así como al diseño de instrumentos de observación. Los 3 trimestres siguientes se centraron en la observación experimental. Aquí, el conocimiento se pone a prueba en el tiempo, mediante registros sistemáticos del Sol, de las sombras y de los ciclos observables. Este trabajo se realizó en 5 planteles del GEMS con igual metodología, con solarómetros móviles. En Tlalpan 1 yo realicé la observación únicamente. En Tlalpan 2 la realicé con las DTIs Beatriz Sánchez de Física, Guadalupe Bobadilla de Historia y con el docente Eduardo Jiménez Aguilar de la Academia de Lengua y Literatura del semiescolarizado. En Iztapalapa 5 con los DTIs Julio Mimiaga de Física, Rocío Berenice Mena Correa y Marta Elvia de la Academia de Lengua y Literatura, Blanca de Inglés, Igor Hernández de Artes Plásticas,
En GAM 1 con el DTI de Física Luis Alberto Peralta y en Contreras con la DTI de Física Mitzi Castrejón. Y claro, con la participación activa de estudiantes, docentes y comunidad. En este proceso, la física deja de ser solo un contenido curricular y se convierte en una experiencia compartida. Observar, medir, registrar, comparar y reflexionar colectivamente. Por eso hablamos de ciencia viva, una ciencia que se practica, que se construye en comunidad y que forma parte del espacio educativo cotidiano. Con esta metodología en marcha, continuamos. La siguiente, por favor. Este proyecto dialoga de manera directa con los objetivos de Física 1 y Física 2 y de la optativa de fenómenos ondulatorios. Aquí la física no se presenta como un conjunto de fórmulas aisladas, sino como una forma de interpretar el mundo, construida históricamente por distintas culturas. En la primera imagen observamos a las y a los estudiantes del plantel Tlalpan 2 de la asignatura de Física, dirigidos por la DTI Beatriz Sánchez, haciendo ciencia. Están midiendo, registrando datos y obteniendo una referencia fundamental, el norte geográfico y por extensión el sur. Este ejercicio activa competencias claves del currículo, el método científico, el análisis experimental y la modelación. No solo se trata de obtener un resultado, sino de comprender cómo se construye. La siguiente imagen, observamos el trazo del equinoccio en Iztapalapa 5 con la DTI Rocío Berenice Mena Correa al frente. La línea recta que está dibujada en el plano o en el piso no es decorativa, es la manifestación geométrica del equilibrio entre el día y la noche. Finalmente, vemos el trazo del solsticio de invierno realizado por un estudiante aquí en Tlalpan 1 y aparece el aprendizaje fundamental. Todo modelo tiene límites, toda medición tiene variación y toda observación exige repetición y cuidado. Al trabajar con la radiación solar, el calor, la proyección de las sombras y la modelación geométrica, le permite a los estudiantes y a las estudiantes comprender que la ciencia es un proceso humano. Observa, mide, se equivoca, corrige y vuelve a intentar. Así la física se vuelve concreta, situada y profundamente significativa. Desde este núcleo curricular avanzamos hacia el impacto global del proyecto. La siguiente, por favor. Hasta aquí hemos hablado de modelos, instrumentos y metodología. Ahora entramos al terreno decisivo de toda ciencia, la observación directa del fenómeno. En este proyecto se realizaron observaciones en 3 momentos claves: el ciclo solar, el solsticio de invierno, el equinoccio y los pasos cenitales. Los pasos cenitales son especialmente importantes. Ocurren cuando el sol pasa exactamente por el punto más alto del cielo y los objetos no proyectan sombra lateral al mediodía. Este fenómeno solo es observable en regiones específicas del planeta, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y ahí está Mesoamérica. Observamos 2 pasos cenitales del Sol. El 16 de mayo en el castillo de Chapultepec, en el marco del Día Internacional de la Luz. Si observan, en la parte central tenemos 2 miotlis y un poquito a mano derecha tenemos el instrumento de los dardos y más hacia el frente el solarómetro que hemos estado trabajando. La segunda fotografía nos presenta el 25 de julio en el Colegio de San Ildefonso, donde tenemos los dos miotlis en el piso y el instrumento de los dardos igualmente. Ambos en el momento del paso cenital. Y bueno, estos eventos permitieron validar empíricamente los modelos de observación solar desarrollados en el proyecto, las fechas, las sombras
y las trayectorias observadas coinciden con los registros mesoamericanos. Esto es un punto clave. No estamos hablando de creencias, no estamos hablando de interpretaciones simbólicas, sino de evidencia observacional. Cuando el modelo predice el fenómeno y el fenómeno ocurre, estamos frente a ciencia. Estas observaciones nos permiten dar el siguiente paso. La siguiente, por favor. Ciencia local con un impacto global. Esta diapositiva sitúa el trabajo del GEMS en diálogo directo con los objetos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para lograr transformar nuestro futuro desde una realidad concreta, la localización de la mayoría de los planteles del GEMS en zonas periféricas de la Ciudad de México. Muchos de estos planteles se encuentran cerca de áreas naturales protegidas, zonas boscosas y sitios arqueológicos. Lejos de ser un límite, esto representa una oportunidad educativa extraordinaria. Al comprender la física del Sol, la radiación solar como fuente de energía, los ciclos naturales y su regularidad, se abre una discusión científica y ética sobre el uso eficiente y responsable del agua, el cuidado de los bosques y la protección de las áreas naturales, como reservorios de oxígeno, captadores de agua y barreras naturales frente a vientos y erosión. Aquí, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, Educación de Calidad, se concreta en una física situada, significativa y transformadora. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, Acción por el Clima, se aborda desde la observación directa del entorno y la comprensión de los equilibrios naturales. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, Comunidades Sostenibles, se fortalece cuando el territorio se reconoce como aula viva. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, alianzas para lograr los objetivos. Esta investigación no se construyó desde una sola disciplina ni desde un solo plantel. Es el resultado del trabajo colaborativo de docentes de distintas academias y de distintos planteles del GEMS que dialogan y aprenden juntos. A ello se suman alianzas con instituciones de educación superior y de investigación, como el Instituto de Astronomía, el Instituto de Investigaciones Estéticas, el Instituto de Investigaciones Históricas, la Casita de las Ciencias de la UNAM, el Instituto de Ciencias Nucleares, universidades como la Universidad Veracruzana y la Universidad del Tepeyac, así como asociaciones astronómicas, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y espacios de divulgación científica, entre otros. De esta manera, la ciencia se enseña como un ejemplo, mostrando a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes que el conocimiento se construye en comunidad, que las alianzas fortalecen la educación pública y que aprender a colaborar es también una forma de transformar el mundo. Esta perspectiva impulsa que las y los jóvenes no solo aprendan ciencia, sino que reconozcan que son guardianes de los bosques, de las zonas ecológicas y del patrimonio natural y cultural que habitan. Al mismo tiempo, el proyecto recupera el valor de la memoria comunitaria, invita al diálogo con las y los adultos mayores del hogar, reconociéndolos como portadores de conocimiento, experiencia y memoria histórica, y fortaleciendo el tejido intergeneracional. Así, la física deja de ser una asignatura aislada y se convierte en una herramienta para formar conciencia ambiental, identidad colectiva y responsabilidad social. Las y los jóvenes comprenden que no solo aprenden un legado científico, ellos mismos son un legado vivo. Desde la conciencia territorial y comunitaria, pasemos ahora a la comunidad científica del conocimiento. La siguiente, por favor. Esta diapositiva propone una idea fundamental.
la continuidad científica. En Mesoamérica, el Sol fue el gran acelerador natural. Su movimiento permitió explorar el tiempo, identificar regularidades y organizar la vida social, agrícola y cultural. Hoy, en espacios como el CERN, las partículas se convierten en exploradoras del origen a través de grandes aceleradores. La ciencia contemporánea busca comprender la estructura profunda del universo. Aunque la tecnología es distinta, las preguntas son las mismas. ¿Existen regularidades? ¿Existen leyes? ¿Existe una estructura subyacente en la naturaleza? Tanto la ciencia mesoamericana como la ciencia moderna observan, miden, modelan y validan sus resultados. La escala cambia, los instrumentos evolucionan, pero el método permanece. Comprender esta continuidad permite a las y a los estudiantes reconocer que la ciencia no comienza en Europa ni en el siglo XX. Es una herencia humana compartida. La siguiente diapositiva, por favor. Llegamos a un punto clave, a las preguntas abiertas de la ciencia. En Xochicalco, los discos colocados sobre el tiro vertical de la Gruta del Sol sugieren un método de observación solar y celeste único, que aún no ha sido completamente descifrado. No sabemos con certeza qué observaban, pero sí sabemos algo fundamental. La observación la realizaban mediante dispositivos. La propuesta que presentamos aquí es abordar este problema desde la ciencia contemporánea y la educación experimental. Inspirados en la experiencia de Fórmula 1 in Schools y en el trabajo de la escudería Speed Zone Teams del plantel Tlalpan 1, planteamos el diseño con un software especializado y utilizado en Fórmula 1, el Autodesk, y la reproducción de lentes con diámetros que van de 1 centímetro a 4.5 centímetros en distintos colores para explorar qué fenómenos ópticos pudieron haber sido observados por las y los astrónomos que se reunían en la ciudad observatorio de Xochicalco, en el entendido que los teotihuacanos tenían ya el conocimiento de pulir la obsidiana como un espejo y era posible que pudiera ser usado como un lente. Aquí la arqueología, la astronomía, la física, la ingeniería y la computación dialogan con un mismo proyecto. Este trabajo es colectivo y formativo. Es el problema eje de uno de nuestros estudiantes, Irving Axel, líder de la escudería Speed Zone Team de Tlalpan 1, y con la dirección del mentor de la escudería, el DTI Gabriel Cortés de la Academia de Computación, y con la revisión académica de mi parte de la Academia de Física, y con el acompañamiento científico del doctor Salvador Cuevas Cardona del Instituto de Astronomía de la UNAM, especialista en óptica. Asimismo, contamos con el asesoramiento del arqueólogo, el doctor Rubén Morante de la Universidad Veracruzana, especialista en los discos de observación de Xochicalco. Más que reproducir un objeto, este proyecto busca reproducir las preguntas: ¿qué miraban? ¿Cómo lo miraban? ¿Y qué nos dice eso sobre la comprensión del cielo? La diferencia no está en la inteligencia ni en el rigor, sino en la escala tecnológica. Toda investigación deja huella. Esta es una de ellas. Pasamos a la siguiente, por favor. Antes del cierre, quiero presentar un resultado editorial del proyecto. El Códice 73 del IEMS, Ciudad de México, es un libro que reúne esta experiencia científica, educativa y cultural en torno a la medición del tiempo solar y la arqueoinstrumentación mesoamericana. Este libro se presentará próximamente en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería el viernes 27 de febrero a las 12 horas y contará con la valiosa participación de colaboradoras y colaboradores que han acompañado este desarrollo. La historiadora Guadalupe Bobadilla,
las y los integrantes de la Academia de Lengua y Literatura, Rocío Berenice Mena Correa y Eduardo Jiménez, así como de la DTI Beatriz Sánchez y Mitzi Castrejón de la Academia de Física, quienes compartirán su experiencia desde la mirada interdisciplinaria. Asimismo, se realizará un taller de armado y uso del miotli, en el que las y los asistentes construirán un mini miotli que les será entregado como obsequio y aprenderán a utilizarlo como instrumento de medición solar y lectura del tiempo. Me gustaría, si me lo permiten, solamente como para abrirles el apetito, el leerles una parte, la parte introductoria de este libro. Mi historia es un relato que nace de los ritmos que aún laten en la Ciudad de México, en la Cuenca de México. Cada zona arqueológica tiene un guardián, pero no es un héroe imaginario, sino un docente, tutor e investigador del IEMS con quien he tenido la fortuna de colaborar. La guardiana de Cuicuilco es la de la voz, de la Academia de Física. Los guardianes de Xochicalco son los DTIs Guadalupe Bobadilla Paniagua de la Academia de Historia y Eduardo Jiménez Aguilar de la Academia de Lengua y Literatura del semiescolarizado del plantel Tlalpan 2, quienes me han acompañado en talleres de danza mexica. El guardián de Tenayuca es el DTI Luis Alberto Peralta Martínez de la Academia de Física del plantel GAM 1, integrante de la tripulación Tenochtitlan, con quien observamos el eclipse total el 8 de abril del 2024 en Durango y maestro de una disciplina de meditación oriental. La guardiana del Cerro de la Estrella, quien nos acompañó a Tenayuca y al eclipse, es la DTI Rocío Berenice Mena Correa de la Academia de Lengua y Literatura del plantel Iztapalapa 5, con quien ingresé al IEMS en el plantel Xochimilco y desde entonces hemos sido inseparables colaboradoras y amigas, también integrante de la tripulación Tenochtitlan, destacada escritora, poetisa, comunicóloga y enlace de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Finalmente, el DTI Ernesto López Zamora de la Academia de Matemáticas del plantel Tlalpan 1, gran inspirador de la comprensión de los números, cuya pasión por la precisión y la armonía numérica nos ha enseñado a ver el cosmos y los calendarios mesoamericanos a través de la lente de la matemática, mostrando que la ciencia viva, del aula al cielo, une los saberes científicos y el sentido estético en cada descubrimiento. La historia está inspirada en las cualidades de cada DTI, honrando su camino y su labor, muy cercana al concepto de Temachtiani, maestra o maestro, y Tlamacasque, ofrendador o ofrendadora de la antigua Anáhuac. El método de enseñanza del IEMS es innovador y cercano a la experiencia directa. Resuena con la manera en que me imagino que se enseñó en el México antiguo, caminando, observando, sintiendo, respetando y agradeciendo. Las zonas arqueológicas que menciono en el libro fueron elegidas por su cercanía a los planteles del IEMS, como si la historia misma se asomara para susurrar a los jóvenes que son herederos de un pasado científico cercano y vivo. Hasta ahí le dejo para que se animen a ir a la presentación del libro. Y con esta idea, con esta palabra compartida, demos paso al mensaje final. La siguiente, por favor. Nuestros ancestros midieron el cielo para organizar la vida. Hoy desde el aula enseñamos física para organizar el futuro. La ciencia no tiene un solo origen, tiene memoria. Cuando la educación reconoce su memoria científica, el futuro deja de ser importado y comienza a construirse. Integrar la ciencia mesoamericana al IEMS no es una mirada al pasado, es una apuesta por una educación pública con identidad, rigor científico y proyección internacional. Desde aquí, desde nuestras aulas, México vuelve a hablarle al mundo en el lenguaje universal de la ciencia,
Permítanme hacer esta reflexión. Este es el IEMS, un Calmecac moderno, donde el conocimiento se hereda, se cuestiona y se transforma. Esto es educación pública con identidad. Esto es ciencia con raíz y con porvenir. Tlazocamachililia. Miaki pampa inin tlactoli titec Titechmaca. Muchas gracias por escuchar esta palabra compartida. Ahora cedo la voz a Alfonso para la cierre de esta sesión. Mm, Tlazocamachililia. Muchísimas gracias, ingeniera Beatriz. Realmente interesante todo esto que nos comparte, que ha sido fruto de toda su trayectoria académica, tanto en nuestra institución como fruto también de su proyecto de año sabático y, por supuesto, en compañía de todos los académicos e investigadores que ya hizo usted referencia, que también orgullosamente pertenecen al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Y queda abierta la invitación primero para ver el video que está montado tanto en el portal académico como en el portal estudiantil. Segunda, a la invitación abierta a que asistan a la Feria del Libro, apoyar a nuestra DTI. Si nos pudiera repetir la fecha y hora, por favor, la sala todavía no la tiene confirmada, ¿verdad? Es la sala de la Secretaría de Cultura del Libro Club Ok. y la fecha es el viernes 27 de febrero a las 12 horas en el Palacio de Minería. Los esperamos para que vivan esta experiencia de ciencia, memoria y tradición mesoamericana. Sí, y sobre todo esta articulación que usted rescata muy bien, ¿no? Como todas nuestras tradiciones y todas estas cosmovisiones de los pueblos mesoamericanos realmente tenían mucho sustento en el pensamiento científico, solo que a veces estas miradas eurocentristas se ha desprestigiado con el paso del tiempo y son labores como la suya las que nos ayudan a rescatar las tradiciones en todo su esplendor. Entonces, nuevamente muchas felicidades y procedemos a leer y otorgarle la presente constancia. Leo lo que dice el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Otorga la presente constancia a la ingeniera Beatriz Regalado Bautista por su valiosa participación como conferencista de la ponencia Arqueoinstrumentación Astronómica Mesoamericana, Física, Horizonte y Legado Científico Vivo en el marco del ciclo de conferencias Soy docente, soy EMS, firmado por el titular del área académica, el profesor Edgar Valdés Garduño. Y pues muchísimas felicidades, muchísimas gracias por su conferencia. E igual, no sé si guste dejar algún correo de contacto, algún medio de contacto en dado caso de que alguno de nuestros espectadores tenga alguna duda, aparte de dejarlo ahí en la caja de comentarios. Claro que sí, pueden escribirme a mi correo institucional beatriz.regalado@iems.edu.mx y bien nos pueden seguir en las redes de IEMS Astronomía vía Facebook. Ok, excelente. Y pues bueno, si no hubiera nada más que añadir, agradecemos a todas y a todos los que nos han acompañado durante la transmisión. Esperamos verlos en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias y buena tarde. Muchísimas Gracias por, gracias, ingeniero. gracias por escucharnos.